también, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmiente algún tipo de castigo o de que le estén pasando factura desde el gobierno de Israel a México por el tema de la extradición de Tomás Herón, algo que publicó el New York Times. Todo por el voto de México en torno al conflicto Israel-Palestina. Ahora que estamos hablando del tema de Pegasus, de la empresa israelí, el hecho de que Tomás Herón se esté escondiendo allá en Israel, el hecho de que Tomás Herón tenga relación con estos empresarios que se fugaron también algunos de México hacia aquel país. ¿Cómo ven? ¿Cómo entienden esta situación, Cristian? Sobre todo por lo mucho que se habla en estos momentos de la relación. Enfoquémonos en la relación Israel-México de negocios, algunos no muy transparentes, ni morales, ni legales, que digamos. Bueno, creo que para como estructurar un poco el contexto, deberíamos saber que la principal industria a nivel global por parte del ente sionista israelí es precisamente esas actividades de guerra informática, espionaje, contrainsurgencia, represión, en tanto en adiestramiento por parte de paramilitares, etcétera, etcétera, como también a través de servicios de espionaje. Este grupo, esta empresa, que realmente es una fachada de los servicios de inteligencia israelíes del Shin Bet por dentro y del Mossad por fuera, NSO, que de hecho la N, la S y la O son las primeras letras de los nombres de los fundadores, que previamente a fundar esta empresa, que son muchas, no es la única, hay en el Valle del Negev, en Palestina ocupada, en Tel Aviv, ahí se encuentran sus oficinas. Ellos pertenecían previamente a una facción de las fuerzas de ocupación israelíes llamada, digamos, la Legión 8200. La Legión 8200 es prácticamente de guerra informática y fue, digamos, parteaguas en este campo a nivel global. Se dedica, vaya, a ataques de encriptación. No sé si han visto en las noticias de que atacaron la planta nuclear de Irán, detuvieron a un palestino en tal lugar. Bueno, esa era la labor precisamente de esta firma, ¿no? Paralelamente, lo que ocurre desde hace 3 años que llega López Obrador, las relaciones entre el ente sionista y el gobierno mexicano no son pésimas, pero no están al nivel precisamente de lo que ocurrió en los periodos previos, concretamente con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón realmente comenzó el uso de Pegasus y otro sistema de espionaje llamado Nice Track, que pues son producidos por esta misma compañía, pero las relaciones con respecto con García Luna, por supuesto, entre el ente sionista, entre servicios, digamos, de adiestramiento, de contrainsurgencia, venta de armas, tanto a privados como al mismo gobierno mexicano, comienza en los 60, 70 y prácticamente se han ido sofisticando con respecto al cambio tecnológico. Ahora, con García Luna ocurre algo que no había ocurrido, porque García Luna va a utilizar, y esto no se ha abordado todavía, García Luna lo va a utilizar tanto para las labores ilegales del régimen mexicano de Felipe Calderón, como para las labores de apoyo de García Luna al narcotráfico, siendo este el vínculo con el gobierno federal y el narco, ¿no? Y es precisamente esto, no es casual. Al mismo tiempo, en otros contextos a nivel global, esta empresa lo que hacía era asesorar, por ejemplo, a los Ayelev en Azerbaiyán en contra de cualquier crítico, a favor de la monarquía marroquí que aplasta también a los críticos, a los emiratíes, a los saudíes, pues así mataron a Jamal Khashoggi, así lo lograron ubicar en Estambul, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo repito, no hay una mala relación pública, por lo menos con el ente sionista y el gobierno mexicano, porque hay demasiados intereses. Este personaje que precisamente importó a suelo mexicano este mecanismo Pegasus, previamente ya lo había hecho desde hace décadas, trayendo lo más, digamos, novedoso en innovación de guerra de distintas características a suelo mexicano, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en el momento en que México decide votar para que la Organización de Naciones Unidas investigue las atrocidades por parte del ente sionista, pues obviamente se va a ganar la animadversión, aunque tampoco es único, porque si vemos la decisión que se tomó hace poco, estamos hablando que
del 85% de la Asamblea General de Naciones Unidas votó para hacer esto, ¿no? Y no nada más esto, también la Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que López Obrador conoce muy bien los intereses profundos que hay de Israel en México, pero también no puedes prácticamente permitir que un organismo de injerencia externo vigile a 15,000 mexicanos, porque no estamos hablando de un número pequeño, y obviamente no fue con blancos, digamos, de seguridad nacional, periodistas, líderes de derechos humanos, vaya, me atrevería a decir conforme esto se vaya revelando poco a poco, que también personas en las redes sociales, y tal vez su servidor, no lo sé. Pues no lo dudes, que estemos por ahí. Voy a prepararme, no me vayan a sacar algún video tipo Sague, pero bueno, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿con qué reflexión cierras tú sobre este tema precisamente? Bueno, que López Obrador, más que desmentir como tal la versión del New York Times, más bien como que no la toma muy en serio por este asunto y esta manía que tienen muchos grandes medios transnacionales de decir que la información fue obtenida a través de un alto funcionario que pidió el anonimato y estas cosas, ¿no? Entonces no es tanto que desmienta la información como tal, pero se burla un poco y no se la toma tan en serio. Él comentó que había mandado la Cancillería mexicana una carta y que la Embajada de Israel había dicho que no era la postura oficial entorpecer la extradición de Tomás Herón, que también estuvo involucrado pues precisamente con la adquisición y la operación de este software espía, que recordemos no nada más lo operaba la entonces Procuraduría General de la República, sino que hasta organizaciones como Banobras, que durante algún tiempo del sexenio de Peña Nieto estuvo a cargo del hoy gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, pues ¿qué tenía que andar operando Banobras un software espía, ¿no? Es completamente ridículo y te habla del nivel al que llegó esta trama del espionaje. Varios otros oscuros personajes de la política mexicana como Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, pues también tenía su propio búnker dedicado a estas actividades del espionaje político, y esa fue una actividad muy lucrativa, y justamente llama la atención como en tiempos donde el espionaje político y contra opositores y contra 15,000 mexicanos era una constante, algunos personajes como el citado Krause, pues señalan que eran tiempos de democracia, ¿no? Como está tratando de instalar la derecha mexicana, esta narrativa de que antes eran tiempos muy democráticos en México cuando había 15,000 espiados seleccionados objetivamente. Y no solo eso, sino que también recordemos que este grupo NSO tenía contratos no solamente con entes estatales en México, sino también con intereses privados. Habría que ver a qué otras organizaciones privadas se les vendieron los servicios de espionaje desde Israel. Y ahora también me llamaron la atención las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, que decía que pues no supo nada de lo que pasó con Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto. Es decir, ya también esta tendencia de decir, pues yo no sabía nada de lo que pasaba en mis narices durante mi gestión, pues ya la vimos ahorita con Osorio Chong, ya la vimos con Felipe Calderón, que hasta hizo famosa esta frase de negarlo calderónicamente, y también lo hemos visto en otros personajes como Loret de Mola, con el montaje famoso del caso Vallarta Cassés. Entonces se está convirtiendo ya en toda una tradición de la derecha mexicana decir que no sabían lo que pasaba durante sus gestiones. Es que ser pendejo no te llevaría a la cárcel, o bueno, así me quisiera imaginar yo, y admitir una tropelía, un crimen, un delito, pues eso sí. Pero mi querido Manuel, mi querido Cristian, por favor repitamos más seguido esta mesa, estos temas que en otros lados no se atreven a abordar. Ya quisiera ver yo a los de Televisa, a los de Azteca, a los de Imagen, haciendo estas mesas de análisis. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que vayan a sus redes sociales para que los apoyen? Cristian, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde te apoyan las miles de personas que nos están viendo en estos momentos en Sin Censura? Me pueden encontrar en @exosapiens en Twitter, bueno, en todas las redes sociales. En mi canal de YouTube también
también como Exosapiens, y bueno, en diversos medios como el tuyo cada vez que me invitas. Y omití algo que es importante decirlo. Tan se hicieron con Pegasus, privados y públicos aquí en México, que Javier Duarte en Veracruz utilizó Pegasus. Y por supuesto, ¿dónde está Javier Duarte en este momento, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Corrupto confeso, Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz. Mi querido Manuel, cerramos invitando a la gente para que te apoye también a ti en redes sociales. Pues pueden echarle un ojo ahí a la cuenta de Twitter, @ManuelHBorboya, donde estoy, digamos, de tiempo completo. Y también en el Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borboya. Por ahí pueden echarle ojo al contenido que estamos ahí subiendo. Muy bien, pues Cristian, Manuel, les mando un abrazo a los dos, que pasen excelente noche. Abrazos. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Cuídense. Bye.